¿Qué significa para ti una buena relación? Una buena relación para mí significa tener comunicación entre los dos, eh, ser atentos, ya sea en diversas dificultades que se tiene o diversas cosas que se pasan. ¿Cómo reconoces cuando alguien está realmente interesado en ti? Cuando se ve el interés que quiere estar ahí, a pesar de que, digamos, uno no se le pide, pero está ahí, de que te invita, o sea, es atento, quiere pasar el tiempo contigo, mejor dicho. O sea, por más que ya hayas pasado horas, eh, sigue insistiendo, sigue queriendo salir, quiere experimentar nuevas cosas como, no sé, conocer lugares, ir a diferentes sitios. ¿Qué pruebas haces a tus pretendientes para ver si están realmente interesados en tener una relación seria? ¿En qué pruebas? La única prueba es que, mejor dicho, hacerles conocer mi parte de mis temperamentos, o sea, como que si yo quisiera que se aburran de mí, pero, o sea, eso va a ser mi prueba, o sea, si es que pasan eso, sea normal, o sea, porque hay momentos que nosotros, bueno, como mujeres tenemos diferentes cambios de humor, o sea, ya sea por las diferentes cosas que pasamos, y a veces no expresamos como algunos o otros, o sea, es fácil de decir sí, no, y esas cosas, pues, pero a veces las mujeres somos un poquito más, bueno, al menos en mi caso, creo que yo le pondría a prueba con mi temperamento. ¿Has rechazado a un hombre con quien quisieras tener una relación para probarle? Sí, sí, ¿Y rechacé. cuántas veces lo has hecho? Fueron muchas, de verdad no recuerdo la cantidad de veces que lo rechacé, pero Pero al sí. final has quedado con el hombre. No, porque así como les estaba diciendo, primero para ponerles a prueba, o sea, es parte de mi temperamento y que como que si no les gusta, o sea, no quieren nada serio, o sea, no me aguantaría, no, o sea, y esas cosas, no Entonces soportarían mi fallo la prueba. fallo la prueba, no pasó. ¿Qué calidades en una pareja te hacen sentir segura y valorada? Calidades, bueno, en que sean atentos, es que estén ahí contigo, ya sea por varias dificultades, adversidades que se pasan, que no es necesidad de decirles quiero esto o necesito esto o, o hasta pedir un abrazo, o sea, todas esas cosas yo creo que debería tener mi pareja o la persona que estoy saliendo para poder sentirme segura. ¿En qué posición tendría que estar un hombre para que toleres su infidelidad? Yo creo que ninguna, porque la infidelidad es una decisión, porque digamos, si yo quiero a alguien, o sea, no tengo el motivo, el por qué engañarlo, o no sé, y yo creo que es mentira, o es que digan ha sido un error, o prácticamente son excusas, así que no veo que, porque Si estaría muy borracho, por más que esté borracho, o sea, las cosas son como que dice, no sé si será cierto, pero bueno, si yo creo sería, que cuanto más borracho está, más conscientes son de las cosas que hace. si sería multimillonario, Tampoco. O sea, eso quisiera decir, digamos, si fuera multimillonario y a un acto de infidelidades sería prácticamente que yo más amaría el dinero y no amaría o sea, la persona o la personalidad que tiene. entonces, ¿qué opinión tienes sobre las relaciones monogámicas? Pues que para mí, bueno, en mi caso, no aceptaría. Bueno, esto se dice, tal vez habrá culturas, países, eh, fuera de que yo no conozca, pero no es mi caso, no quisiera y como que no me gusta compartir, pues. ¿Crees que las relaciones en Latinoamérica son diferentes a las del extranjero? ¿Y cómo son diferentes?
Bueno, en ese caso no conozco, pero lo que tengo familiares así que tuvieron relaciones no tan largas, pero fue que se terminó así rápido, fácil y como que no son tan duraderas como que aquí, por ejemplo, en Latam, mayormente sí tienen esa palabra de decir vamos a vivir y vamos a convivir y hasta, como se dice, hasta que la muerte o alguien venga y nos separe. Pero en cambio, en el extranjero no sé cuál será su ideología, no sé cuál será su manera de pensar, pero a la experiencia que tuve con familiares, no duró sus relaciones. ¿Cuál es el límite máximo de edad de un hombre para que lo considerarías como tu pretendiente? Límite máximo, Digamos, bueno, 10 años más, 15 años no más. mucho. Bueno, a mí en sí no casi me gustan muy adultos, mejor dicho, mayores que yo. Mayores que yo pudieran ser por máximo 5 años. 5 años y mayor. No quisiera o no quisiera salir o no quisiera conocer a personas que tengan más de 10 o 15 o 20 años que yo. Mi límite sería 5 años. Es 5 años. ¿Cómo suelen acercarse los hombres latinoamericanos a las mujeres en comparación con los hombres de otros lugares? Como les decía, los hombres en la TAM o no sé, aquí en Latinoamérica son como que más alegres, más coquetos. O sea, la manera de ser coquetos, no quiero decir de que, no sé cómo lo tomarán la palabra coqueta, pero aquí lo coqueto es de que son siempre alegres, felices, de alguna manera u otra ya se están riendo y eso no quiere decir que, bueno, a veces eso tiene su lado malo, pero así es como somos aquí en Latinoamérica. Y yo creo que así es como conquistan, así es como llegan a gustar a las personas. ¿Crees que en el extranjero se malinterpreta cómo funciona el romance en tu país? Sí, ¿En qué manera? es a la manera de que, como decía, somos demasiado cariñosos, alegres. O sea, más nos gusta el contacto físico, o sea, de que estar saludándonos. O sea, nosotros nos saludamos siempre, ya sea con un abrazo, con un beso en la mejilla, con darnos la mano. Y esas cosas muchas veces en el extranjero lo toman a mal porque así conocí un grupo de personas extranjeras, cosas que ellos no tienen apego, o sea, como que les saluda y de lejitos, por más que sean conocidos y todo lo demás. En cambio aquí en Latinoamérica, ya sea por más que no se conozcan, ya se están dando la mano, se están abrazando y, o sea, esa es la gran diferencia entre ¿Cuál es tu idea de la cita perfecta? mi cita perfecta, la cita perfecta que sería. En sí, no hay, digamos, perfección, pero la ideal sería en un sitio tranquilo, que se pueda conversar, que el ambiente sea fresco, se hable de muchas cosas, algo sano. ¿Cuál ha sido tu peor cita? Mi peor cita. No recuerdo de la peor, pero bueno, a ver, la peor cita sería que llegues y digamos que conozcas a la persona y en el momento no actúe como creías que debería actuar y como que te decepcionas, mejor dicho, de esa persona. Así que
Esa sería la peor cita. ¿Y tu mejor cita? Y la mejor cita sería que No el chico, sería, ay, de tu experiencia, la mejor y la peor. a ver, la mejor sería que, digamos, no es que digamos, No, lo que la te peor, pasó ya. ya, lo que me pasó es que la peor fue que salí y más se centró en el celular que en nuestra cita. Esa fue la peor. No te dio atención. No hubo atención, o sea, era como que por celular, por mensajes, todo era chévere, normal, ¿no? Pero sí, en la cita, en presencia, o sea, como que no había esa interacción que había por los mensajes. Así que no, esa fue la peor cita. ¿Y tu Y mejor la cita? mejor cita fue cuando salí, empezamos a hablar, a conversar de muchas cosas, de que no nos gustaba, que nos gustaba, de que si conocíamos, de que si queríamos ir a algún lado, que si queríamos comer, y o sea, esas cosas. O sea, atención más que nada. ¿Crees en el amor a primera vista o solo después de conocer a alguien profundamente? En el amor a primera vista. Yo creo que no creo porque el amor a primera vista yo creo que más sería atracción o gusto, o no sé cómo llamarlo, pero más creo que el amor viene después de conocerse, de saber cómo es esa persona y pasar el tiempo con él. ¿Cuál es una forma sutil en que una persona puede mostrar que le importas sin decirlo? Cuando digamos, bueno, cuando hay atención, porque si no hubiera atención tampoco no hubiera esas cosas. Digamos que yo esté mal emocionalmente o me haya pasado, ya sea en el trabajo, en los estudios, y que de la nada venga y me dé un abrazo, me pregunte o me diga vamos a tal lugar, o me diga que quieres hablar conmigo, o habla, o sea, tratar de que le importe, le interese cómo estoy. ¿Piensas que las apps de citas pueden llevar el amor verdadero o son solo diversión casual? Dependiendo de la persona que lo utilice. Si, digamos, hay personas que quieren esa relación, que sea, que dure, puede durar. Pero si hay personas que solo lo utilizan así casual, por conocer o por divertirse, pero más creo yo que deberían estar para conocerse y tener una larga relación. Porque yo, bueno, a mi criterio, a mi manera de pensar, en esa manera se perdería el tiempo. Bueno, no sé, a veces hay personas que sí quieren y a veces que no y bueno, es un dilema grande que no se puede discutir. ¿Y tú piensas que los latinoamericanos lo utilizan más para buscar amor verdadero o más para algo casual? Los latinoamericanos, ¿O en tu alrededor? en mi alrededor, bueno, no conocía personas así que utilicen, pero sí, yo creo que sí lo utilizan para tener algo duradero. Las mujeres Sí, mayormente. hablo mayormente por las mujeres. Ujú. No me pongo en posición de hombres porque no conozco ni uno. En los hombres, ¿qué te parece lo más atractivo que tal vez otra Ah, ya. gente no le interesa? ¿Qué es lo que veo de atractivo en un hombre? Bueno, para mí lo atractivo es que sea sociable, alegre, que tenga inteligencia, pero no digamos a full, como se dice, pero que sepa algo, no sé, que sea interesante, mejor dicho, porque si una persona no es interesante, es aburrida y todo lo demás, obvio que no tiene nada de atractivo.
¿Qué tan abierta crees que es tu generación para hablar de intimidad? Yo creo que ya muy abierta. En algunos casos pudiera ser que les choque un poco, pero sí, hoy en día ya mayormente se habla ya de la intimidad hacia... ¿Qué hace fuerte la química sexual para ti? ¿La atracción física, el vínculo emocional o ambos? Bueno, para mí ambos, porque yo creo que, no sé, emocionalmente sí me gustaría, pero a veces en lo atractivo, no diría que sea guapo al mil, ¿no? Pero sí al menos que tenga un poquito de ser atractivo, llamativo. ¿Piensas que las mujeres en LATAM son juzgadas más duramente que los hombres por explorar su sexualidad? Sí, sí son juzgadas, ya sean juzgadas, tildadas en muchos aspectos. Eh, no entiendo la razón, el por qué, porque al final los dos exploran de la misma manera, de la misma forma, pero lo que se queda, la opinión, las críticas es más en las mujeres. Si ves a un hombre, digamos así, o sea, experimentando, haciendo sus cosas, o sea, que estar con una persona y otro, y cosa que a los hombres no se les dice nada, al contrario, se les dice pues que son mejores, que pueden, si estaban con una, pueden estar con otra, o sea, son mejores hombres, mejor dicho. En cambio, una mujer es como que es denigrada, como que ya no, o sea, ya no sirve como una mujer, algo así. O sea, es bastante eso, ese caso que yo creo que no va a cambiar y que así va a seguir, por más que se hable de eso y todo lo demás. ¿Cómo sabes cuando estás realmente cómoda para ser íntima con alguien? Cuando ya hay más confianza, cuando sé cómo es, de dónde es, eh, cuando conozco más sobre él. ¿Crees que la gente de tu edad prefiere aventuras casuales o compromisos a largo plazo? ¿Por qué? La gente de mi edad. Bueno, yo creo que, bueno, a mi edad ya es un poco serio, no sé. Bueno, hoy en día no puedo decir que tal vez piensen ya en las relaciones duraderas porque ya prácticamente ya pasaron esa etapa de que ya les engañaron, o sea, y esas cosas por como que primero tienen que conocer a las personas y es un poco difícil que ya piensen en algo, o sea, en algo duradero. Tienen que llegar una persona que les dé esa seguridad para que tengan algo duradero. ¿Cuál es la parte más difícil de salir con alguien en el mundo actual? La parte más difícil, los estereotipos, la manera de como que, bueno, hoy en día más ven la belleza física y como que sí, eso sería uno. Ya no hay esas personas que ven lo bonito en lo detallista y esas cosas, o sea, ya más se van a lo físico que a lo emocional. ¿Piensas que las redes sociales ayudan o dañan las relaciones? Bueno, esa es manera de cómo lo utilicemos también, porque digamos, estar en una relación y tener redes sociales es saber utilizarlos. ¿En qué forma? En la forma, digamos, que si yo tengo pareja, yo ya no tengo que estar buscando más allá, o sea, tener amigos, claro, pero no de estar queriendo tener otras relaciones y esas cosas, pero bueno, ese es el lado bueno. Y lo lado malo es pues que
Prácticamente utilizan las redes sociales para engañar, para otras cosas. O sea, las redes sociales se deben utilizar pensando bien. ¿Aceptarías casarte con un alguien quien conociste en línea? ¿Aceptaría casarme con alguien? Sí, aceptaría, pero siempre en cuando que hayamos tomado el tiempo para conocernos. ¿Has terminado con alguien por razones que crees que otros no entenderían? No, no he tenido ese caso, no. ¿Crees que todos tienen un alma gemela o que el amor depende de la elección y el momento? Yo creo que depende de la elección y el momento. No, no creo en el alma gemela, no, no sé si existirá, no, todavía no he llegado a comprobar o a ver o a esas cosas. ¿Cuál es una lección sobre el amor o la intimidad que te hubiera gustado aprender antes? Que no, no siempre hay que darlo todo sin conocer a una persona o no ilusionarse tan rápido, todo a su debido momento. ¿Cuáles son los roles femeninos en la relación? ¿O tu rol? ¿Cómo serías la mejor mujer para tu hombre? Bueno, ser una mejor mujer, estar atenta, estar ahí para él, eh, escucharle, porque así como las mujeres queremos ser escuchadas, también hay hombres que necesitan eso, esa atención, ese afecto, de hacerles sentir importantes o hacerles sentir queridos, amados, estimados, y eso. ¿Y qué calidades tendría o responsabilidades tendría que tener tu hombre ideal? Igual, ser atento, tener ese mismo estímulo de que me pase algo, estar ahí, o de que no hay necesidad de que yo diga solamente, o sea, yo creo que una relación a largo plazo y una relación duradera es cuando ya se conocen ambos y no hay necesidad de gritarlo, de decirlo así a los cuatro vientos, quiero esto, me falta eso y eso. Yo creo que una relación ya así duradera es cuando ya ambos se conocen emocionalmente, físicamente y todo lo demás. O sea, yo creo que ya hay una comunicación más profunda, más abierta, más de todo. ¿Te enamorarías de un extranjero? ¿Por qué sí o no? Me enamoraría de un extranjero. Bueno, yo creo que sí, darle la oportunidad a la vida o tal vez, como se dice, quién sabe, esté en el extranjero mi pareja o el amor de mi vida, sí. Pero sí, no, no se pierde nada al intentar, al conocer personas, o sea, no necesariamente me enamoraría como para decir voy a vivir con él, tal vez llegaría a gustarme y todo eso, o sea, dependiendo de la persona que es, no necesariamente me diría, sí, me vi, me enamoré, me gustó y como que no, o sea, todo a su momento, conociendo a la persona como es y si llega el caso de que me guste, de que decir, ¿sabes qué? Quiero vivir con él o quiero hacer una o tener una relación con él, ya, yo creo que es ya decisión del tiempo y del momento que se pasa. ¿Salir con un extranjero o con un latino? ¿Quién gana? Salir con un extranjero, bueno, ahí no podría hacerles competir, ¿ves? Porque no, no sé exactamente cómo actúan los extranjeros en una relación, no sé cuál es la manera de que te enamores de ellos, no sé, pero en Latinoamérica, como digo, la mayor parte son
amorosos, cariñosos, muy, muy alegres, muy divertidos y cosas que mayormente a una mujer eso les gusta. ¿Tendrías una relación seria con un gringo o solo algo casual? Sería depende del momento, de las circunstancias o cómo pase, o cómo lo conozca él. No puedo decir que sí, ni tampoco decir que no, pero sería depende a la persona con la que me esté relacionando. ¿Has tenido relación con un extranjero? No he tenido ninguna clase de relación con un extranjero. ¿Te parece atractivo que un extranjero trate de hablar español con acento? Eh, Atractivo, no pudiera decirlo así, pero me parece curioso que una persona del extranjero quiera hablar el español y todavía tenga su acento y como que sí, en parte es atractivo, como que curioso y como que hay muchas cosas que se siente al escuchar a una persona extranjera intentar hablar el español, como que a veces se les siente muy tiernos, como que sí están aprendiendo a hablar el español. ¿Crees que los hombres extranjeros tratan mejor a las mujeres latinas? No pudiera dar mi opinión sobre eso. Pero ¿No tienes amigas? amigas, conocidas, sí tenía una tía que estaba, pero como te digo, no son tan apegados, o sea, no hay ese, ¿cómo te puedo explicar? Ese apego físico, mejor dicho, de que un abrazo, un beso, o sea, no. O sea, pueden tratarlas bonitos, amables, o sea, con palabras, decirles cosas bonitas, pero más así apegos no he visto. ¿Qué opinas de los hombres extranjeros quienes vienen a buscar novia en Latinoamérica? Pues no sé, a ver, no creo que estaría mal ni tampoco diría que bien porque he escuchado muchos casos y cosas que a veces vienen personas extranjeras solamente para pasar el rato y cosas que yo todavía no tengo experiencia, pero si hay una persona extranjera y que viene realmente a buscar a alguien que quiera vivir, pues no sé, bienvenido. Y que Latinoamérica lo siempre va a recibir a las personas con los brazos abiertos. ¿Por qué crees que las latinas atraen tanto a los hombres de otros países? Porque son carismáticas, alegres, coquetas, de todo. O sea, tienen esa dulzura en todo, en las palabras, en la forma de tratar, en la forma de ser. Y como que yo creo que eso es lo que llama la atención a las personas extranjeras. ¿Por qué crees que las latinas atraen tanto a los hombres de otros países? Porque son carismáticas, les gusta, o sea, no se quedan calladas, les gusta experimentar, hablar, conversar, preguntar, les gusta, o sea, saber muchas cosas, son muy interesadas en que, digamos, es una persona extranjera y quieren conocer sobre su cultura, sobre cómo pasa, o qué ha pasado, cómo ha llegado y todas esas cosas, o sea, por esa parte, ¿Aceptarías dinero o regalos de un hombre a cambio de compañía? no aceptaría, a cambio de compañía, no, o sea, ¿Ninguna compañía? ¿Ningún no tipo? sé qué clase de compañía o cómo sería Digamos, ir a reunión de trabajo o alguna otra reunión. eso se aceptaría, depende a la persona que es, o si es que yo ya conozco, pero más que si solamente lo vi una o dos veces o no. Mejor dicho, tiene que ser un amigo, un conocido, que ya llevo mucho tiempo hablando, conversando para poder aceptar. ¿Crees que una latina puede enamorar a un extranjero más rápido que una chica de su país?
No sé, no pudiera decirlo, pero bueno, ah, yo diría, bueno, en una parte sí, porque las latinoamericanas tenemos más labia o más carisma, o somos más, tenemos, ¿cómo se puede decir? Que de alguna forma u otra hacemos más interesantes, digamos, las conversaciones. De un momento a otro ya nos estamos riendo. Yo creo que eso es una estimulación para cualquier persona. Cuando un hombre de otro país se te acerca, ¿qué es lo primero que piensas? Ay, no sé, que está perdido, quiere alguna dirección, no sé. Y si te pide tu número, Ah, bueno, por cortesía lo daría, pero más allá que, digamos, quiera preguntar, hacer y ya no. O sea, no, claro, por no cortesía, estarías en comunicación, digamos por WhatsApp. eh, O, como digo, por cortesía les daría mientras que me pregunten por cosas de mi país o por cosas que quieren conocer, normal, pero mientras se metan a lo personal, mientras que yo no estoy, o sea, no doy esa autorización o pero si no quieren doy ese salir más alcance. contigo, conocerte más. Ah, no, todavía no. Yo todavía pongo límites como que no, no me atrevería así como que ya le conozco y salir. ¿Cuál es un error común que cometen los hombres Ay, cuando intentan coquetear o llamar tu atención? el error común. Bueno, que sean muy hostigosos, que demasiada presión, o sea, te metan presión y que encima se crean dueños de que ya basta que por una salida o o por algo que aceptaste, digamos, una cena o un regalo, o sea, ya se creen que pueden mandar, o sea, mandar y esas cosas, cosas que no. ¿Tus amigos y familiares tienen opiniones diferentes sobre el hecho de que salgas con hombres de otros países? Amigos y familiares. No, yo creo que no, porque eso ya es decisión de cada uno. Eso ya es una decisión que uno mismo ya debe juzgar o debe. ¿Qué rol tiene tu familia cuando tienes una relación seria? El rol de aconsejarme, de no descuidarme, porque si bien sabemos una relación seria es de dos, pero como recién estamos en esos pasos, hay veces que como jóvenes, voy a decir así, tal vez hay errores que no lo vemos nosotros, pero lo ven nuestros padres. Y así que yo creo que el rol más importante sería sus consejos o aconsejarnos. ¿Hay algún estereotipo sobre las mujeres latinas que te resulte especialmente frustrante o que sea completamente falso? Que supuestamente somos demasiado calientes. O sea, no sé cómo lo tomen eso, pero creo que ellos lo llaman caliente la forma de que son demasiado carismáticas, coquetas y como que eso se ha estereotipado como personas más, eh, ¿cómo se puede decir? Más fáciles o de que, no sé, esas palabras no pudiera. ¿Y tú piensas que tú misma eres caliente o fría? En sí, mi frialdad es depende de la persona. O sea, yo mientras me sienta en confianza, puedo tratarlo normal con la amabilidad que se merece, pero mientras que la persona desde un principio no me cayó o me faltó el respeto de alguna manera o que me disgustó algo, cosa que yo pongo límites y como que eso es mi frialdad de mí, como que ya no sigo y sabes qué, no y no y no. ¿Qué es una cosa que te gustaría que los hombres entendieran sobre las mujeres latinas?
Una cosa que se entendiera, bueno, es que somos demasiado alegres, carismáticas, sociables y muchas cosas. Si pudieras darle un consejo a un hombre quien quiere conectar con una mujer latina, ¿cuál sería? Bueno, primero que tenga paciencia, porque en ciencia y las latinoamericanas es como que primero te, te acabamos la paciencia para ver cómo eres, mejor dicho. Y lo único que tener paciencia, ser más, tener una comunicación abierta, ser, ser uno mismo primeramente, sin mentiras, porque cuando ya una mujer latina ve o sabe, de alguna manera se enteran que les engañan en algo, ya se no sé, cosa que ya no, o sea, hasta aquí y hasta aquí. Y eso es mi recomendación, si todo, si quieren conocer a una mujer latina, lo primero es ser uno mismo, sin mentiras, ser transparente, ser sociable y carismático. ¿Mm? ¿Algo más? Bueno, algo, Generalmente algo más lo que quieres decir a a los ver, hombres. generalmente que si son extranjeras, personas extranjeras, que tengan paciencia, que aprendan a conocer a la persona de poco, que no, mejor dicho, que tenemos nuestras cualidades, pero que sepan comprender también, pero sin antes decir cómo se sienten ellos, decir cómo quisieran que les tomaran o cómo quisieran que se relacionaran entre ellos, o decir, ¿sabes? Decir ellos mismos como que yo me siento así y dime tú si yo estoy bien. O sea, preguntar primero antes de actuar, mejor dicho, porque a veces, como digo, hay personas que lo toman a mal. Y como que primero se debería preguntar, consultar a la persona. Así que si toman y todo eso, como que pueden llegar a conquistar a una persona latina, una mujer latina o hombre latino, ya sea, en ambos casos. Ese sería mi consejo. Ujú. Muchas gracias. Ya, ok.